Bien, mis hermanos, hoy vamos a continuar con nuestro tema acerca de la fe, observando cómo los israelitas perdieron la fe y no entraron a la tierra prometida. ¿Qué situaciones hicieron que su desierto no haya funcionado? ¿No? Que la preparación para entrar en la tierra prometida no haya funcionado en ellos y se hayan quedado toda una generación en el desierto, ¿verdad? Ya hemos visto algunas cosas, especialmente podemos ir un poquito más adelante con los mapas en la primera parte del viaje. Miren aquí, bueno, la anterior, está bien, ¿no? Como les decía anteriormente, quizá solo por conocimiento, bueno, esta es la parte en esa cruz hacer un clic. Este lado, digamos, de aquí, este es un mapa ya muy micro, digamos, ¿no? En este mapa, la tierra prometida está aquí arriba, todo esto. Aquí está el mar, se llama el Mar Muerto, el Mar de Galilea, como estaría como por aquí. Este lado es Egipto, esto es Egipto, ¿verdad? Y todo este lado ya es el África, de aquí para allá es el continente asiático, ¿no? Y Europa está por este lado aquí arriba, ¿amén? Así que más o menos nos ubicamos porque es muy interesante. Habíamos visto que en los primeros 5 libros de la Biblia, en el primer libro, el Génesis, el primer libro termina con José llevando a toda su familia, ¿verdad? A Jacob, a Israel, junto con todos sus hijos, aquí a Egipto, ¿no? Luego, 400 años después, recuerden, ¿no? Abraham es muy antiguo, ¿no? Con respecto a Moisés, ¿no? Son 500 años y más de diferencia, ¿verdad? Porque aquí termina el Génesis y pasan 400 años hasta que estos que cuando estaba José habían sido bien recibidos por el faraón, después de 400 años vinieron otras dinastías que los esclavizaron más bien, ¿verdad? Y los hicieron esclavos. El Éxodo empieza mostrando, ¿verdad?, la situación terrible que estaban pasando. Después viene la historia de Moisés, cómo fue salvado, y luego nos cuentan las plagas, ¿verdad? Cómo Dios de una manera poderosa, ¿verdad?, venció al ejército más poderoso de ese tiempo, al ejército de Egipto. Y el faraón tuvo que dejar salir a su pueblo de Egipto. Y el Éxodo continúa, no empieza con la Pascua, que es un recordatorio, ¿no?, tremendo de lo que pasó ahí, de cómo el cordero que es inmolado en la Pascua, su sangre sirvió para preservar a los primogénitos de Israel, ¿verdad? Y murieron todos los primogénitos de Egipto en la última plaga, pero los israelitas, donde estaba la sangre del cordero, no había, el heridor, ¿no?, el ángel de la muerte no entraba a esas casas, ¿verdad? Y vemos que es una perfecta ilustración, ¿no?, de nuestra salvación, ¿no? Nosotros hemos sido salvados y la sangre de Cristo es la que nos libra de toda condenación, de toda legalidad que pueda tener Satanás en contra nuestra. Amén. Entonces el libro de Éxodo cuenta todo eso y también cuenta esta primera parte. Aquí ven una línea, el viaje, el cruce del Mar Rojo y todo este primer viaje hasta llegar aquí a un lugar llamado el Sinaí, el monte Sinaí, ¿verdad? Es todo esto, es la península del Sinaí. Aparatitos, perdón. Muy bien, ok. Entonces, toda esta es la península del Sinaí. Miren, ellos salieron de aquí
y su meta era la tierra prometida, ¿no? Les vuelvo a decir que Dios tiene para nosotros una meta, es tierra prometida, no es el desierto, ¿no? Hay muchos cristianos que en su viaje salieron de Egipto, pero viven en el desierto y muchos mueren en el desierto, ¿no? Y yo no sé si es como pasó con Israel, que de los 600,000, ¿no? que se hizo un censo aquí en el libro de Números, eran 600,000 y tantos, solamente 2 entraron. Espero que no sea así la historia de nosotros, los cristianos, ¿no? De los hijos de Dios. Pablo fue uno de los que entró. Él pudo decir, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿No? Él pudo decir, y en su carta, habíamos leído en su carta a los hebreos, él dice, los que hemos entrado en el reposo de Dios. Amén. Él había entrado en el reposo de Dios. El reposo de Dios no es como algunos dicen cuando nos vamos a morir. No, Dios quiere que entremos en el reposo de Dios hoy. Porque es el mundo el necesitado de un testimonio verdadero de Cristo en este tiempo. De un testimonio poderoso que no lo puede dar hombre, ser humano, no lo pueden dar las grandes radios, los grandes medios de comunicación, lo pueden dar los hijos de Dios que estén llenos del Señor, los que han entrado en el reposo de Dios. Ese es el verdadero gran testimonio que puede transformar a este mundo. Y nosotros estábamos con muchas tretas, ¿no? Muchas estrategias. Y está bien, esas estrategias son como para dar a conocer la ley, dar a conocer la realidad de Cristo, pero no transforma. Amén. Es el Espíritu Santo y es aquel que trae convicción al hombre de pecado. Y el hombre puede salir, amén, de su Egipto espiritual. Todos nosotros hemos estado en nuestro Egipto espiritual y hemos salido. Bueno, el libro de Éxodo cuenta este viaje, termina aquí. Luego el libro de Levítico, todo lo que pasa en el Sinaí. Pasan varias cosas muy grandes en el Sinaí. Ahí reciben la ley. En el Sinaí reciben el diseño del tabernáculo y lo construyen en el Sinaí, el tabernáculo. Después en el Sinaí ven todas las leyes del sacerdocio, ¿no? Todas ellas son una sombra y una figura, un ejemplo de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Para nosotros la ley nos sirve, para nosotros también nos sirve lo del sacerdocio. ¿Para qué nos sirve lo del sacerdocio? ¿No? Pues el sacerdocio era todo el ritualismo que tenían que tener ellos para acercarse a Dios. Amén. Y nosotros, bueno, en Cristo se ha cumplido ese ritualismo, pero hay otras condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, el estar en paz con los hermanos, ¿no? El no tener rencores en el corazón. Hay condiciones. Todo eso, todas esas cosas están ahí ejemplificadas de una manera, podemos decir, práctica, de una manera visible, ¿no? Aquellas condiciones que hoy son espirituales, que son internas nuestras, están ejemplificadas en todo el Antiguo Testamento, ¿no? De una manera así práctica en la vida. Y eso es lo que habíamos leído la última vez en 1 Corintios, en el capítulo 10. Han sucedido como ejemplos para nosotros. Amén. Lo que ellos vivieron son ejemplos para nosotros, a quienes les han alcanzado, dice, los fines de los siglos. Ok, entonces el libro de Levítico termina, tiene todo eso, empieza y termina en el Sinaí, y luego empieza el libro de Números, ¿verdad? Que es la segunda parte del viaje. El libro de Números es la parte del viaje desde aquí del Sinaí hasta la tierra, hasta este lugar, ¿verdad? En este lugar, Esión Geber dice ahí, en ese lugar, ahí tienen nombres distintos, pero a veces son el mismo lugar. En ese lugar, de ese lugar ellos envían los espías. Ellos envían los espías a entrar a la tierra prometida, ¿no? Y ahí ustedes saben
los espías vienen con un reporte, ¿no? La mayoría, 10 de los 12 espías vienen con un reporte, podemos decir negativo, ¿no? Aunque todos vieron lo mismo, miren cómo es la fe, ¿verdad? Aunque todos podemos ver lo mismo, los hombres de fe ven a Dios ahí. Los hombres de fe ven más allá. Los hombres de fe no solo miran lo que miran sus ojos. En cambio, los otros 10 espías, parece que ellos habían descuidado, ¿verdad?, su vida espiritual, habían descuidado de tomar en cuenta a Dios. Y vieron que en la tierra prometida había gigantes, ciudades amuralladas. Y ellos dijeron, esto que ven nuestros ojos nos indica que es imposible entrar. Es imposible derrotarlos y conquistar la tierra que fluye leche y miel. Y empiezan a dudar de Dios. Y empiezan a decir que Dios los había sacado de Egipto para hacerlos morir en el desierto. Y bueno, después de tantas veces que ellos se habían quejado en el camino, en este punto que está en Números capítulo 14, Dios dice, ya me llenaron la medida. O sea, aparte, él sabía, él dijo, no hay desierto, escúcheme esto. Yo creo que esto dijo el Señor en su corazón, no está escrito así, pero creo que que Dios, que los ama, que siguió amándoles a pesar de que los hizo morir en el desierto, Dios dijo, no hay desierto que los pueda preparar para entrar a la tierra prometida. Entonces esta generación va a quedar en el desierto. Y dice ahí, ahorita lo vamos a leer, ¿verdad? Y luego el libro de Números, después de este pasaje, cuenta toda la historia de los 40 años que estuvieron vagando en el desierto, ¿no? En este desierto, toda esta parte es desierto, hasta llegar otra vez, ¿no?, a un lugar donde enviaron los otros espías, ¿verdad? Los 2 espías, y ya no la antigua generación, sino una nueva generación. Y ahí llegamos al quinto libro de la Biblia, que se llama Deuteronomio, que quiere decir la segunda ley. O sea, Deutero es la postrera y nomos es ley, la postrera ley. ¿Por qué? Porque esta nueva generación necesitaba conocer la ley, ¿no? Esta nueva generación había nacido en esta travesía de 40 años en el desierto. Y también, ustedes saben, ellos necesitaban entenderlo porque tenían que entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y luego viene el libro de Josué, que cuenta la conquista y la entrada a la tierra prometida y la repartición de la tierra, y ahí se establece Israel. Amén. Muy bien. Habíamos visto los anteriores veces que hemos estado hablando, los domingos, todo lo que ocurrió en la primera parte del viaje, ¿no? En la primera parte del viaje hubieron varias cosas que nos muestran a nosotros que mermaron la fe de los israelitas, ¿verdad? Mermaron la fe, aunque en esa primera parte del viaje ellos vieron tantas maravillas de Dios, vieron tanta grandeza de Dios, ¿verdad? Vieron cómo él con las plagas destruyó al ejército hermanos, fueron cosas tan maravillosas que hicieron que el faraón los soltara, ¿no? Faraón los tenía como esclavos trabajando para ellos. Económicamente era una gran pérdida, hasta que Dios lo hizo, ¿verdad? Es como hay cosas que nosotros no sabemos cómo las hace Dios. Por ejemplo, en este tiempo, esta pandemia nos ha hecho hacer a los hombres cosas que no hubieran podido hacerse de otra manera, ¿verdad? ¿De qué manera se hubiera tenido a todo el mundo encerrado en su casa durante varios meses, ¿verdad? Solo Dios sabe cómo hacerlo. Él es poderoso, Él está en todo. Amén. Entonces, lo que quiero decirles, hermanos, es que lo que vamos a ver ahora es esta segunda parte del viaje, del Números, lo que sucedió desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14, donde ellos se aplazaron con Dios. Amén.
¿Qué otras actitudes de corazón que tuvieron los egipcios mermaron su fe, ¿verdad? De tal manera que cuando vieron los gigantes, todos se desesperaron y no vieron al Dios Todopoderoso que los había llevado hasta ese lugar. Amén. Entonces, tenemos que entender que nosotros estamos antes de tierra prometida. Hay un desierto. Amén. ¿Y qué es el desierto? El desierto es una preparación para la tierra prometida. Dios nos quiere en una vida en el reposo. Hemos hablado qué es el reposo. Hemos hablado las características del reposo, ¿verdad? Ellos habitarían en ciudades que no construyeron, comerían de huertos que no plantaron. Ellos, ¿cómo podemos decir? Tendrían sus cosechas no con agua traída con trabajo, sino con las lluvias que riegan la tierra. No, Dios les da un lugar bendecido y de reposo, de paz. Y serían libres de todos sus enemigos. Pero ellos tendrían que vivir a la manera de Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó en esta segunda parte del camino? Que hizo que el Dios tan grande fuera tan pequeño en el corazón de ellos. Como pasa con nosotros muchas veces, hermanos. A veces las circunstancias por las que atravesamos parecen ser tan grandes, tan difíciles y Dios tan pequeño. ¿Y cuál es el problema? El problema es nuestra fe. El problema es que nosotros seguimos dándole tanto crédito a lo que ven nuestros ojos y somos personas ingratas. Somos bien ingratos los seres humanos. Nos olvidamos fácilmente de las cosas. Por eso, ¿sabe qué? Por eso las fiestas de Dios. Todas las fiestas, ¿no? Empezando por la Pascua, la fiesta de las cosechas, los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, todas las fiestas que Dios le dio a Israel en el monte Sinaí, son porque debían hacerse cada año, ¿verdad? Cada año en una época del año. ¿Por qué? Porque la memoria de los hombres es muy baja, ¿verdad? Todas esas fiestas son recordatorios. Amén. Son recordatorios de Dios y todo. Y son llamadas para acercarse a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en la Pascua, todo israelita tenía que ir a Jerusalén, tenía que presentarse delante del Señor. Y así, ¿no? Todo lo que ocurre en estos lugares, nosotros necesitamos verlo y considerarlo con mucha seriedad, ¿verdad? Y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué pasó en el comienzo del libro de Números? ¿Quiere venir conmigo? Ahora vamos a entrar al libro de Números. En el capítulo 1 y 2 es donde se hace un censo, ¿verdad? Es un capítulo que nadie quiere leer porque lleno de nombres y cantidades, ¿verdad? Es un capítulo feo. El último versículo del capítulo 2, o sea, 2:34 de Números, nos da un resumen. Dice: e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las casas de sus padres. Amén. Entonces, en el capítulo 1:46 nos dice un dato interesante. ¿Cuántos fueron los que fueron contados en este censo? En el capítulo 1, versículo 46 dice: fueron todos los contados 603,550. ¿Cuántos llegaron al Sinaí y partieron del Sinaí para ir hacia la tierra prometida? 603,550 hombres. Amén. Esa era la cantidad de los pueblos, de todo el pueblo de Israel, de los cuales entraron
2. Amén. Grave, ¿no? Y luego, dice, desde el versículo 47 del capítulo 1 al 54, habla de los levitas, que los levitas son los únicos que no fueron contados con todo el pueblo. Para ellos se hizo un censo aparte. Dice, miren, el versículo 47, pero los levitas, dice, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. O sea, eran los 603,000 más los levitas. Porque habló Jehová diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Amén. Y así los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero, versículo 53, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Amén. Los levitas eran una tribu especial. Ahorita vamos a ver por qué. Ellos iban a cubrir a Israel, digamos, al tabernáculo. El tabernáculo estaba en el centro y los levitas los rodeaban, ¿verdad? Tanto cuando acampaban como cuando viajaban. Amén. Antes del viaje, una de las de Coat, eran tres tribus de los hijos de Leví, los de Coat, los de Gersón y los de Merari, ¿verdad? Y una tribu iba antes y otras 2 tribus iban después. Una de las 3 tribus era la que cargaba el tabernáculo cuando viajaban, pero cuando acampaban ellos rodeaban, y después estaba Israel, ¿verdad? Es interesante mirar aquí, dice, para que no haya ira sobre la congregación. ¿Por qué? Porque los levitas eran los consagrados a Dios, ¿verdad? Dicen en varios lugares que no se puede, nadie puede acercarse a Dios porque muere, ¿no? Murieron. Eso nos muestra, por ejemplo, más adelante cuando que eran los filisteos, ¿se acuerdan? Cuando los filisteos llevan el arca a su pueblo, empezaron a morir, ¿verdad? Empezaron a tener tumores y todo, la devuelven el arca, porque ellos no podían tener el arca. Y cuando la devuelven, queda el arca en un lugar, y en ese lugar, los hombres de ese lugar van y miran el arca, ¿y qué pasa? Mueren todos esos hombres de ese lugar. Bueno, entonces, acercarse a Dios no es, o sea, nadie se puede acercar a Dios más que los que tienen la sangre de Cristo. Ahora vamos a mirar quiénes eran los levitas. Entonces ellos no fueron contados, fueron separados, como hemos visto, para el servicio del tabernáculo y la administración de las cosas santas, ¿no? Son una figura un poquito de todos nosotros. Y dentro de los levitas había la tribu sacerdotal, que es una figura, creo yo, de los ministros llamados, ¿no?, a tiempo completo a servir a Dios dentro de la iglesia. Pero todos nosotros somos los primogénitos. Hermanos, bueno, veamos un poquito leyendo. Capítulo 3, después habla de cómo iban a estar, ¿no?, cómo iban a ir la marcha. En el capítulo 3 se hace un censo de los levitas, ¿no? Pero yo quiero, no podemos leer todo, ¿no? Versículo 6 dice, haz que se acerque, 3:6 de Números. Estamos en Números, si usted tiene la Biblia, la mayor parte que vamos a ver es en Números y algunos versículos del Nuevo Testamento para hacer un paralelo. Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan, ¿no? Ellos iban a estar a cargo, o sea, Aarón iba a estar al mando de ellos. Y desempeñen en el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo.
y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo, y darás a los levitas, a Aarón y a sus hijos. Dice, les son enteramente dados entre los hijos de Israel, y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Miren, ahí está, ¿verdad? El extraño que no era de la tribu del sacerdotal moría. Habló además Jehová a los hijos de Israel diciendo, he aquí, miren, esto es bien importante, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos de entre los hijos de Israel serán pues míos, los levitas. Ahora miren, aquí hay algo que esta mañana recién el Señor me iluminó. El primogénito de cada casa, Dios dice que es suyo. Y en vez de que de cada casa manden al hijo mayor, Dios dijo, en vez de eso, va a haber una tribu nomás que van a ser los levitas, que va a representar a los primogénitos de cada familia. ¿Por qué los primogénitos de cada familia? Porque sabe que cuando salieron de Egipto, hubo la última plaga. En esa última plaga murieron todos los primogénitos. Y estaba en medio de Egipto, estaba Israel. Pero los primogénitos de Egipto fueron salvados por Dios. Amén. Entonces Dios dice, claro, porque solo murieron los primogénitos de los egipcios, ¿verdad? Porque los israelitas pusieron la sangre en sus dinteles y ahí no murió el primogénito. En un sentido, ellos fueron salvados por Dios de la muerte, del ángel de la muerte. Por eso nosotros somos los primogénitos ahora. Esta es una figura de todos nosotros. Nosotros hemos sido salvados. Por eso en el Nuevo Testamento dice la congregación de los primogénitos. Amén. Nosotros, hermanos. Y ahora, como fueron salvados, Dios dice, ellos son míos. Y me van a servir. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que servir a Dios. Porque nos salvó de la muerte eterna. Ahora somos suyos. Ahora somos sus santos, sus consagrados. Amén. Por eso nosotros nos debemos una vida a Dios. Amén. Todos nosotros. No solamente los que están en el ministerio. Los que están en el ministerio son como los sacerdotes. Ahora, Dios dice, todos los primogénitos van a ser representados por la tribu de Leví. Y bueno, más bien toda la gente, por eso toda la gente cuando lo que iba a hacer es contribuir para el sostenimiento de los levitas y de los sacerdotes. Porque es como si ellos criaran su hijo, ¿se dan cuenta? Su hijo que es el representante de la familia que iba a ir a servir a Dios, a estar en las cosas santas, y era el único que podía ir a Dios. Porque todos los otros no habían sido salvados por la sangre. Amén. ¿Quiénes habían sido salvados por la sangre? Solo los primogénitos. De lo cual, como les digo, es una figura de la iglesia. La iglesia somos los primogénitos que Dios dice ahora son míos. Su vida me pertenece. Amén. Yo no sé si usted lo ve así, pero así deberíamos verlo. Amén. Somos suyos. Dice en el libro por ejemplo, en varios libros, ¿no? Pero en 1 Corintios dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo, al cual tenéis de Dios? Y dice, ¿y que no sois vuestros? Ahí mismo dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó
por ellos. Amén. Cada vez que yo quiero vivir mi vida independiente, es como que hay una contradicción. Es como que estoy diciendo, ya no soy tuyo. Ah, bueno, entonces ya no eres mi salvado. Entonces ya no me perteneces. Eso es lo que Dios diría, ¿verdad? En este mundo hay mucha gente que pues, no tiene que vivir de acuerdo a lo que Dios diga. Sería bueno porque sería bueno para ellos. Pero los que han recibido la sangre de Cristo, la salvación, los que han nacido del Espíritu, los nuevos, los hijos de Dios, los primogénitos de Él. Hermano, nosotros somos suyos, le pertenecemos. Y por eso tenemos que servirle. Amén. Qué lindo, a mí me encanta esto, porque ahora nos trae a una realidad que nosotros no podemos evitar. Esta es una figura que usted tiene que tener en su cabeza. Vive para Dios, le pertenece a Dios. Yo le preguntaría, ¿o no? ¿Usted no quisiera pertenecerle a Dios? Entonces lo dejamos con los otros egipcios para que venga el ángel de la muerte y se lo lleve, ¿verdad? O sea, los suyos, los salvados por Él son suyos. Aleluya. Bueno, todos los hombres son suyos al final de cuentas, hermanos, ¿verdad? Pero nosotros somos los suyos conscientes de eso. Porque Dios es dueño de toda la creación, por último. Él creó todo. Entonces, ellos iban a hacer, como vemos aquí, para todo el servicio del tabernáculo, que era, hermanos, el tabernáculo, ¿por qué se acercaba? ¿Qué es un sinónimo, es una figura de cuando nosotros oramos, de cuando nosotros nos acercamos a Dios, digamos, conscientemente, aunque todo el día estaba ahí el tabernáculo, pero ellos iban. Y según las leyes de Dios, habían de presentarse al tabernáculo por lo menos una vez al año, todos los israelitas. Amén. Pero los levitas, los suyos, estaban continuamente, vivían ahí. Amén. Nosotros somos los que vivimos ahí. Quizás nosotros somos como los levitas para este mundo, digamos, ¿no? Amén. Entonces, por eso también, después ahí había también la tribu sacerdotal. Los levitas tenían sus turnos, ¿no? Para ir a servir. Pero los que vivían totalmente ahí en el templo eran los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes, como les digo, son un sinónimo, son una figura de los ministros del Señor. De los que de entre los levitas habían sido llamados a tiempo completo. Hoy es un sinónimo de los que vivimos a tiempo completo para el Señor, ¿no? Los ministros, los sacerdotes. Por ejemplo, leemos en 2 de Timoteo, capítulo 2. Yo quiero mostrar qué le dice. Las cartas a Timoteo y a Tito son las cartas que le llaman las cartas ministeriales, ¿verdad? Los ministros de Dios. En el 2, versículo 1, 2 Timoteo, miren lo que le dice. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿verdad? No todos tienen el encargo de enseñar a otros. Hay personas que son consagradas. Amén. Porque el enseñar a otros, hermanos, requiere trabajo, requiere entendimiento. Amén. Requiere atención. Yo, cuando dejé la profesión, muchas veces intenté volver, ¿verdad?, a trabajar como ingeniero. Pero Dios nunca me dejó, nunca me dejó.
Y esto era yo no tanto por mí, sino por mis padres, ¿verdad? Mis padres habían gastado tanta plata en hacerme estudiar en el extranjero todavía, ¿verdad? Y para que vuelva su hijo, y ellos no son cristianos, ya mis padres no eran cristianos en ese tiempo. Viene el hijo que lo mandaron a estudiar, gastaron un montón de plata para que sea pastor. Dios me libre, estaban mal pues mis papás conmigo, ¿verdad? Entonces yo le dije a mi padre, papá, ya, si hay un trabajo fuera del horario del instituto bíblico, bueno, amén, vamos. Y nunca se pudo, ¿no? Había un trabajo, y luego los trabajos que había en la cervecería, de que el pastor, a ver, no, pero yo no quería esos trabajos. Y gracias a Dios nunca se compatibilizaron los... ¿Por qué, hermanos? Yo después entendí, ni siquiera Dios nos dio hijos a mi esposa y a mí. Y yo entiendo que Dios quería que yo me dedique al estudio de la palabra de Dios. Y hay personas que predican, pero no conocen la palabra de Dios. Y eso es un grave problema, ¿no? Porque hay muchas desviaciones por ignorancia. Amén. Es necesario tener la palabra de Dios. Me imagino que algunos de ustedes, espero que muchos, estén siguiendo el estudio de los días miércoles. Porque es un estudio contextual, es un estudio donde vemos el verdadero significado de lo que Dios quiere, de lo que Dios quiso decir en ese tiempo, de lo que Dios nos quiere decir. Porque hay muchos que agarran textos por aquí, textos de allá, textos de aquí. Es como agarrar un periódico, hermanos, y yo formar mi propio tema. No, pues uno puede agarrar de un artículo, un párrafo de otro artículo, pero todo se entiende a la luz del contexto, ¿verdad? Si yo no sé de qué se está hablando y agarro una frase de alguien, puedo equivocarme, puedo darle un significado que no quería tener. A ver, métase nomás en una conversación así de plano y escucha unas cositas y usted empiece a hablar, a ver. Si no sabes de qué estamos hablando, te van a decir. Es necesario la dedicación. Y aquí dice, ¿no?, que eso haga Él, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, se encarga a hombres fieles y que tenían que ser idóneos para enseñar también a otros. Y mire lo que le dice el versículo 3. Tú pues, le dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, dice el versículo 4, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. O sea, hay una consagración especial, como los sacerdotes tenían que tener dentro de la tribu de Leví, Aarón y su familia. Amén. Ellos sí estaban totalmente. Y así pasa hoy, ¿no? Aquí dice, ninguno se enreda en los negocios de la vida. Los levitas, hermanos, dentro de Israel, todas las otras tribus tuvieron su tierra, su lugar y su tierra asignada. Pero los levitas no tenían ciudad para ellos. Los levitas vivían en varias ciudades y también dentro de ellas en Jerusalén. Pero ellos no tenían un lugar como las tribus propia de ellos. Y así, o sea, en realidad, normalmente los ministros del Señor, pues estamos siempre a la disposición de Dios, ¿verdad? Sí, te cambias, te marchas a otro lugar, amén, digamos, ¿no? Sí o no. Bueno, estamos a su servicio, como lo estuvo Pablo. Pablo es más, mucho, los apóstoles más todavía, ¿verdad? Porque los apóstoles son un ministerio fuera de la iglesia local. Los que están así casados con la iglesia son los pastores, ¿verdad? Los pastores están en la iglesia, pero los evangelistas, los profetas, los apóstoles están dentro del cuerpo, pero van de iglesia en iglesia, ellos tienen otro ministerio. ¿Ok? Aquí está diciendo que los ministros, y quiero que pongamos cuidado en esto, no somos intermediarios
No, todos los levitas estamos alrededor del Señor, no somos intermediarios, no. Simplemente estamos dedicados al ministerio, al conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? Aquí en este mismo capítulo de 2